Celebramos el quinto centenario de la muerte de Francisco Jiménez de Cisneros. Estamos, por tanto, ante el personaje que es considerado casi de todo, porque fue franciscano, arzobispo cardenal de Toledo, fue jefe de Estado, hombre de Estado. Dejó el 14 de abril de 1512 en su testamento un legado que supone la acción de un gran personaje. Tuvo una voluntad firme de llenar de contenido todos aquellos títulos y puestos que ocupó. Fue un gran mecenas. En su legado se puede descubrir al hombre no solamente artista, sino también creativo, creador. Manifestó un gran empuje como misionero. Podríamos considerarle un cruzado, y tuvo como objetivo conseguir mejorar y engrandecer España, objetivo que lo logró. Fue un hombre, por tanto, importante, de una gran fuerza, de un gran empuje y por ese motivo, en el programa Huellas de nuestro tiempo, continuamos hablando de él. Hoy les presentamos a ustedes Cisneros y la posteridad. Con el título de Cisneros y la posteridad, iniciamos el programa Huellas de nuestro tiempo, programa que ya saben ustedes que emite la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Hemos elegido este título y a este personaje porque es uno de los más ilustres de la historia de Toledo y de España. Incluso se le puede considerar un personaje con una gran influencia en Europa. En el primer programa que emitimos, el día 19 de enero, hablábamos de la vida, de todo el desarrollo de su personalidad desde su nacimiento, pasando por todas sus actividades de tipo religioso, político, hasta la muerte. Posteriormente les ofrecimos un segundo programa el 9 de marzo en donde planteamos una faceta única en él, personaje de Estado, hombre de Estado, Cisneros, hombre de Estado. En este tercer programa que les presentamos hoy, vamos a continuar hablando de él, pero hoy rebasando lo que podríamos decir las fronteras en España. Fue un hombre que traspasó el tiempo. Cisneros y la posteridad hizo que Toledo fuera vista en todo el mundo, que se considerara la gran centro cultural, política de aquella época y de épocas posteriores. En este programa vamos a considerar aspectos de Cisneros como Cisneros en un proceso de, si queremos, de beatificación, aunque no sabemos si se va a conseguir, pero sí por lo menos está iniciado ese trabajo. Cisneros, hombre de Estado. Cisneros rebasa el tiempo. Una revalorización de Cisneros vamos a ir viendo en el programa en los siglos posteriores, en el siglo XVIII, XIX y XX, personaje que incluso rebasó lo que podríamos llamar la acción religiosa típica de un franciscano y de un arzobispo. Es personaje en la literatura y en el teatro, como veremos a lo largo del programa. Amigos, un personaje interesante, único e irrepetible, podríamos decir.
Para continuar con el tercer programa tenemos a los mismos invitados, a don José María Gómez Gómez y a don Miguel Ángel Dionisio Vivas. Los dos han hablado anteriormente de vida, de todo ese trajín que tiene una persona cuando está empeñado en alcanzar un gran objetivo como era Cisneros. Desgranaron toda su vida, pero continúan pensando en él. Don José María Gómez Gómez, que como siempre está muy dispuesto a seguir pensando no solamente en los personajes, en la cultura, en la literatura, en la poesía, está primero con nosotros por tercera vez con este personaje, pero no con temas en el programa Huellas de nuestro tiempo. José María, yo siempre te agradezco y siempre te digo, como tú no te vas, siempre estás. Con mucho gusto, con mucho gusto. Don José María Gómez Gómez es catedrático de literatura, poeta y como dicen muchas veces por ahí las gentes, los educadores y los sacerdotes no se jubilan nunca. Nunca. Por ese motivo, don José María, que es seglar, pero es educador, no se jubila nunca. Y a su lado tenemos a un sacerdote, pero también de los muy activos, don Miguel Ángel Dionisio Vivas, sacerdote, doctor en Historia, licenciado en Geografía e Historia, licenciado en Eclesiología, diplomado en Archivística. Es que se me olvidan tantas cosas, pero sobre todo investigador, que es lo fundamental y que por ese motivo está reclamado aquí, y no solamente en el canal diocesano, también en Radio Santa María y en muchos sitios, y donde él ejerce también su misión como educador, es en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, con el que me cabe el honor de compartir claustro de profesor, y también en el Instituto Superior de Estudios Religiosos, teológicos. Es decir, que no para tampoco don Miguel Ángel. Pues nada, primera cuestión, Cisneros le tenemos aquí, nuevamente. Pero Cisneros, vamos a hacer un pequeño recuento. Cisneros tuvo mucho detractor. Cisneros planteó un gran legado en su testamento. Yo cité el año 1512, ya dejó escrito lo que sería el legado que analizaría después la posteridad y verían la grandeza de este personaje. De una manera muy recordatoria y muy ligera, José María, podemos citar estas dos cuestiones, empezando por lo que puede ser la cuestión testamentaria. Sí, el testamento y el tema de los expolios, que van un poco, pues, muy unido a ambas cosas, ¿no? El testamento es reflejo de lo que había sido su vida, una vida de despojamiento personal, una vida de darse a los demás, ¿no? En este caso, sobre todo, en su testamento pretende favorecer, lógicamente, a su gran fundación, a su hija bonita, que era la Universidad de Alcalá, ¿no? Entonces quiere que toda esa parte de dinero y de bueno, pues de riqueza que quedaba de la mesa arzobispal de Toledo, sobre todo vaya a la universidad. Lo que pasa, también, por supuesto, a la Catedral de Toledo y, bueno, algo también a sus familiares. No va a desamparar a sus familiares, pero verdaderamente, como él había sido durante toda su vida un hombre dedicado a lo que hoy llamaríamos obra social, y en lo que todos sus ingresos y toda su actividad se volcó, pues también queda claro en el testamento. Lo que sucede es que, claro, estaba el tema paralelo de los expolios, que es, bueno, que sobre esas propiedades, sobre ese dinero, sobre esas propiedades que deja al morir un arzobispo, y en fin, incluso hasta que
otro haya sido nombrado, sobre eso pues pleiteaban. La Cámara Apostólica en Roma tenía, por supuesto, su derecho. El joven rey de España va a venir también queriendo hacerse cargo también de esos expolios, y entonces hasta 2 o 3 años después de la muerte de Cisneros no se va a llegar por fin a un acuerdo en el que se van a distribuir en tres partes esas propiedades o esos expolios. Una parte para Roma, ¿no?, o la Cámara Apostólica, otra parte para el rey, y otra tercera parte para los testamentarios. Es decir, que de lo que él pretendía dejar en su testamento, pues prácticamente la tercera parte es lo que se va a poder digamos, testar, o lo que se va a poder después heredar sustentamental. Esto indica que ya desde el momento mismo de sus últimos años y del momento mismo de su muerte, ya empieza a verse como problemática la figura de Cisneros, y empieza a deshacerse parte de su obra, o buena parte de su obra. El nuevo régimen que va a venir, la monarquía de Carlos, con todo el grupo de sus consejeros. Yo no culpo tanto al joven rey como a ese grupo, esa corte imperial que le acompaña, pues van a deshacer en buena parte la obra realizada por Cisneros, y empiezan precisamente por pleitear el tema del testamento y de los expolios. Yo lo que quisiera destacar de este testamento, sí, que por otra parte refleja muy bien la figura de Cisneros, es esa grandeza de planteamientos, esa virtud de la que hablaba Santo Tomás, de la grandeza de ánimo, la grandeza de espíritu. Es decir, Cisneros es una figura que todo lo piensa a lo grande, y además piensa con proyección de futuro. Esto se puede ver en toda su actividad como estadista, como arzobispo, como renovador religioso. No solamente piensa en el corto plazo, no solamente piensa en el momento inmediato, sino tiene proyección de futuro. Lo vimos en un programa anterior cuando planteamos la cuestión de la sucesión, cuando algunas intrigas cortesanas intentaron que subiera al trono el infante Fernando. Sin embargo, Cisneros, más allá de que se solucionaba un problema inmediato, se dio cuenta de que se generarían grandes problemas a largo plazo de cara a la estabilidad del reino, de cara a la legalidad, y prefirió sacrificar incluso lo que podría ser su propio gusto personal o su preferencia a lo que era el interés general, ese bien común del que una y otra vez hemos visto que era defensor. Su testamento habla de esto, su testamento habla de una proyección de futuro, habla de una gran visión general, y habla también de esa apuesta por, como decía José María, esa niña bonita, pero esa gran obra que él había proyectado para que renovara la vida de la Iglesia en España, para que renovara la vida cultural española, para que fuera el gran motor de transformación y regeneración del reino, que es la Universidad de Alcalá. Hay una cuestión que casi nos sirve ya de entrada en el tema bien, que es la indiferencia que hay por parte de varias instituciones, partiendo de la realeza. ¿Eso fue provocado por él, o provocado por la envidia, o provocado por acontecimientos ajenos? ¿Cómo se mantuvo eso? No solamente indiferencia, no solamente fue indiferencia, sino que fue una reacción podríamos casi decir, anticisneriana. Cisneros había tenido unos duros enfrentamientos con esos cortesanos que venían acompañando al joven rey, que son los que le tienen adoctrinado. Yo no quiero culpar directamente a un joven de 17, 18 años, porque entonces ni conocía España, ni conocía, digamos, la obra de Cisneros, ¿no? Pero los otros, sí, los otros sabían muy bien, y entonces tanto Adriano de Utrés como Guillermo de Croix, Siebres, el tío del que después sería primer arzobispo también de Toledo, Guillermo de Croix, todos estos, bueno, pues como los había tenido Cisneros a raya, vienen
enfrentados a deshacer un poco la obra de Cisneros, sencillamente. Y además, bueno, pues está todo el otro grupo que Cisneros había destituido o descabezado, el arzobispo Fonseca, a los corruptos, al secretario Conchillos, a Francisco de los Cobos, a todos estos los había destituido y ahora van a volver a recuperar sus cargos, ¿verdad? Bien, y todo esto pues conlleva además la cierta persecución que va a sufrir también la Universidad de Alcalá, ¿verdad? Es decir, que no solamente hay indiferencia, sino que hay una actitud de un poco de revancha hacia la obra de Cisneros, hacia lo que Cisneros había hecho. Muchos de los nobles a los que él había mantenido a raya ahora se ponen de parte también de Carlos, ¿no? Y son readmitidos otra vez en el, digamos, contubernio cortesano, ¿no? De alguna forma que se repite lo que había ocurrido a la muerte de Isabel la Católica. Cuando llega Felipe I y con consorte de la reina Juana de Castilla, pues hay un grupo de nobles flamencos que acompañan al nuevo rey y que juntamente con los nobles castellanos que después forman parte de esta serie de personajes corruptos, pues intentan repartirse la riqueza del reino, intentan de alguna forma controlar también un rey inexperto que viene de Flandes. Bueno, pues esa situación se interrumpió por la muerte prematura de Felipe I. Cisneros pudo reconducir la situación y posteriormente la regencia de Fernando el Católico, pero claro, cuando Carlos viene a España, nos encontramos con la misma situación, un grupo de nobles flamencos, el grupo de nobles castellanos descontentos, que son muy contrarios a la labor de Cisneros, son muy contrarios a esta búsqueda por parte de Cisneros del bien general del reino, cuando ellos lo que pretendían era recuperar o alcanzar sus propios intereses personales. Es más, a la muerte de Cisneros no solamente habrá una labor de persecución o de dejar a un lado la Universidad de Alcalá. La propia diócesis de Toledo hubo un proyecto de partición de la que era entonces la más extensa diócesis castellana, pues hubo un proyecto que estuvo a punto de ejecutarse, pero que más tarde, cuando las aguas volvieron un poco a su cauce, pues se desestimó. Entonces, realmente es una acción-reacción frente a una actuación de Cisneros buscando el bien del reino, buscando la prosperidad de Castilla, buscando el interés de la corona como garante del bien común. Los nobles lo que tratan es de recuperar sus propios privilegios personales. Y los flamencos que pensaban que Castilla era poco menos que venían a hacer las Indias en Castilla. Sí, sí. Venían a medrar y aprovecharse, posiblemente pensando en la incultura que podrían encontrarse en Castilla. Claro, se equivocaban. Claro. Totalmente. Cisneros había sentado el principio de que el rey era solo un administrador del reino. Pero claro, los Austrias no piensan así. Los Austrias y la corte imperial que les acompaña piensan que el reino es patrimonio del rey y puede distribuirlo y puede manejarlo a su antojo. Y vendrá e impondrá un impuesto de 50.000 ducados a las comunidades castellanas para coronarse como emperador. Provocará el levantamiento de las comunidades, la guerra de las comunidades. Viene repartiendo los cargos a su antojo entre cortesanos que ni conocían España ni habían estado en España. El gran canciller Adriano de Utrecht, Monsieur de Siebres, ¿no? Siebres ni conocía prácticamente España, ¿no? Todo eso va a provocar una tremenda reacción, ¿no? Es sintomático el nombramiento del sobrino, a la muerte de Cisneros, del sobrino de Siebres, claro. o Siebres, como lo conocía en Castilla, como arzobispo de Toledo, Guillermo de Croix, que tampoco pisó el reino, ni pisó la archidiócesis. Ni era eclesiástico, tenía 20 o 21 años, ¿no? Que murió muy joven en una cacería, cayéndose del caballo. Entonces, sí. la mitra más rica del reino... Estamos viendo a Siebres ahí, precisamente. Que tenía unas rentas superiores a veces a la de la propia corona, se entregan al sobrino del que era realmente el que
controlaba a Carlos desde pequeño. Entonces la política, Chevres era el que manejaba toda la política de Carlos, la política castellana, y él tiene esta idea de que convertir Castilla en un lugar para enriquecimiento de su familia, del grupo de nobles flamencos, y el ejemplo está precisamente en entregar la mitra de Toledo a su sobrino. Claro, como has dicho anteriormente, Miguel Ángel, ¿no? Fíjate qué diferencia con respecto a toda la actitud del reinado de Isabel con Fray Hernando y con Cisneros. Ningún cargo eclesiástico, ni un gran cargo o beneficio eclesiástico se entregará a personas ajenas a estos reinos. Eso se aprueba en las Cortes, en el Concilio de Sevilla de 1478. El Papa Alejandro VI nombró a César Borgia, a su hijo arzobispo de Toledo, y le dijo a la reina: si viene a tomar posesión, automáticamente será apresado. Y lo primero que hace ahora Carlos cuando viene es nombrar al sobrino de Messier Chevres arzobispo de Toledo. Como un gesto en el que ya se está poniendo enfrente de toda la política isabelina, talaverana y cisneriana. Bueno, además la política de Isabel la Católica, de nombramiento y provisión de las sedes, era buscar clérigos preparados, íntegros, de buena conducta, bien formados, maduros. Y sin embargo, en este caso, pues un joven inexperto, que sí es cierto que tiene una buena formación humanística, pero nada más, y que había tenido una vida cortesana. O sea, era romper con la línea de los reyes católicos y de Cisneros, y romper con lo que había sido la tradición inmediata en Castilla, que por otra parte fue la que dio tan buenos frutos de la renovación de la Iglesia castellana y española en general durante el siglo XVI. Acabas de decir romper con. La Universidad de Alcalá rompió con. ¿No es así, Miguel Ángel? Hay una tensión muy fuerte, y además esto se verá más tarde cuando el núcleo de humanistas de la Universidad de Alcalá sean un proceso un poco más largo, porque habrá todavía un momento de influencia del erasmismo en España, pero este grupo de humanistas de Alcalá, que eran fundamentalmente erasmistas, van a ser más tarde perseguidos, y era el núcleo que rodeaba a Cisneros. Muchos de ellos pasarán o estarán sometidos a procesos inquisitoriales, que con Cisneros no se hubieran realizado jamás. Ya hablábamos también de cómo Cisneros, siendo inquisidor general, tuvo esa amplia visión, como figuras como la Beata de Piedrahíta o la Santa Juana, con las que Cisneros mantuvo una relación epistolar y de aceptación de su figura, no hubieran sido permitidas, pues ya en el momento tenso de mediados del siglo XVI. Efectivamente, colaboradores de Cisneros serían sometidos más tarde a purgas inquisitoriales. Sí. Erasmo, que era admirado por Cisneros, que le había llamado Cisneros para colaborar con la Biblia políglota complutense, Erasmo va a empezar a ser, y el erasmismo sospechoso. Y como ha dicho él, podríamos citar a los Cazalla, quemados, algunos vivos y algunos otros en efigie, secretarios y colaboradores de Cisneros. Bueno, pongamos el ejemplo, Juan de Vergara, un humanista, un sabio, el que comenzó a compilar todos los textos para hacer la biografía de Cisneros. Juan de Vergara fue penitenciado por alumbrado. Y yo alumbrado, si los alumbrados son unos idiotas, ¿cómo? Bien, pero y tuvo que salir a vergüenza pública. El hombre más sabio que había en Toledo en ese momento, junto con don Diego López de Ayala, pues sale a vergüenza pública por las calles de Toledo, el gran colaborador de Cisneros, ¿no? Y la Universidad de Alcalá empieza a ser sospechosa de cierto libre pensamiento. No lo entendamos como en el siglo XVIII, el libre pensamiento, pero sí de pensar con cierta libertad, ¿no? Y con cierta autonomía, ¿no? Y todo eso es el espíritu de Cisneros, ¿no? Pero Alcalá, Miguel Ángel, permaneció, ¿no? Permaneció siguiendo la idea y siguiendo el espíritu cisneriano. De hecho, Alcalá va a ser durante el siglo XVI la gran conservadora de la memoria de Cisneros, la gran potenciadora de
de su proceso de beatificación. Y yo diría más aún, si uno va a Alcalá de Henares hoy en día, tanto a la actual universidad que ha intentado de alguna forma reencontrarse con la tradición original cisneriana, como la propia ciudad, uno observa que es una ciudad que ha sabido conservar el legado cisneriano y que ama a Cisneros. Yo estos días pasados he estado en Alcalá de Henares, me ha llamado la atención poderosamente la memoria cisneriana por todas partes y el amor con el que en este año del centenario están recordando la memoria de Cisneros. Y como muestra un botón, que yo cuando lo contemplaba y me lo explicaban, echaba de menos que en Toledo no hayamos sido capaces de hacer algo así. El proyecto de una monumental escultura en bronce que va a ir en el atrio de la Catedral de Alcalá, la iglesia magistral de Cisneros, una escultura en bronce del cardenal Cisneros con los santos Justo y Pastor. Y además es un proyecto en el que se ha involucrado a la diócesis de Alcalá, a la gente de Alcalá, con una invitación a la gente a colaborar. Yo realmente he echado de menos, o echo de menos en este centenario, que en Toledo hayamos vivido este espíritu y que en Toledo no hagamos algo que haga presente o deje recuerdo de este quinto centenario del cardenal Cisneros. Por tanto, Alcalá conservó y conserva muy fuertemente la memoria del cardenal. Bien, a nivel estatal se simboliza Alcalá como la ciudad de Cervantes. Bueno, nació Cervantes en Alcalá, y punto. Pero Alcalá es Cisneros. Es una pena también que el Estado español, algunos de los más importantes hombres de Estado que han existido en España, proclamado no solo por los españoles, sino por los extranjeros, lo veremos ahora a continuación, por los franceses, no haya tenido un respaldo, ni está teniendo este quinto centenario, ¿no? José María, llegamos a la mitad del programa, así que hay que descansar. Amigos, también a ustedes, después del descanso, seguiremos en el programa Huellas de nuestro tiempo. El programa Huellas de nuestro tiempo está hoy haciendo una exposición del personaje Francisco Jiménez de Cisneros. Es el tercero que hemos realizado. Se habló en un primer programa de la vida en general de Cisneros. En un segundo programa, allá por el 9 de marzo, estuvimos planteando el personaje como hombre de Estado. Y hoy estamos hablando Cisneros y la posteridad. Tenemos en el estudio, recordando la primera parte, a don José María Gómez Gómez y a don Miguel Ángel Dionisio Vivas. Hemos planteado el testamento y algunas cuestiones que hacen ver que no siempre el personaje es fruto de la bondad y del bien pensar de los que viven con él y de los coetáneos con él, como le ocurrió a Cisneros. Pero estamos destacando su figura. Y en esta parte queremos plantear, Cisneros rebasa ya lo que puede ser la frontera española. Nos encontramos en el siglo XVII. Cisneros fue un santo, bueno, en una palabra. Por supuesto, pero sí, hay que demostrarlo. Sí. Y hay un proceso de beatificación de Cisneros. Continuando con el final de la primera parte, fue verdaderamente Alcalá, tanto su iglesia magistral como la universidad, quienes empezaron a salvar la memoria de Cisneros. Primero, pues la universidad encargó a
a Juan de Vergara le encargó la elaboración de una biografía, de un estudio sobre eso. Pero él, aunque compiló muchísimo material, no llegó a hacerlo y terminó haciéndolo Álvar Gómez de Castro, que además hizo una espectacular obra en latín de Rebus Gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, ¿verdad? Ese que es en la gran biografía del año 1563, pues va a ser la base por la que luego después se va a continuar ya en el siglo XVII, se va a continuar con el proceso de beatificación. Va a ser en Toledo donde se debe iniciar, lógicamente, porque Alcalá, todo está en la diócesis de Toledo, y es el arzobispo de Toledo, el cardenal infante, don Fernando de Austria, quien en 1626, él tenía entonces 17 años, fue cardenal con apenas 10 años, ¿verdad? Bueno, ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos retratado, estamos viéndole retratado por Velázquez, ¿verdad? El cardenal infante es el que inicia ese proceso. Se elaboraron 75 cuestiones. En Madrid pues respondieron 33 personalidades, entre ellas Quevedo, Lope de Vega, en fin. Todo esto culminará en 1659 con la publicación del que va a ser proclamado su postulador, don José de Aranda Quintanilla y Mendoza, Quintanilla, que era fraile franciscano, que escribe un gran libro también, que es la segunda gran biografía que se abre sobre Cisneros. Arquetipo de virtudes, espejo de prelados, vida del venerable fray Francisco Jiménez de Cisneros. Estamos viendo ahora mismo también un ejemplar de esa obra, y está dividida en cuatro partes o en 4 tomos, que son primero pues los datos relacionados con su origen, genealogía y su vida hasta su proclamación como arzobispo de Toledo. La segunda parte es toda su gestión como arzobispo de Toledo. La tercera parte como mecenas y hombre de arte y de cultura. Y una tercera parte en la que se han buscado las profecías que, en fin, es la menos, digamos, es la menos importante o la menos seria. Alguna curación, milagros y tal, con vistas a promocionar la beatificación. Le cedo la palabra a Miguel Ángel también. Bueno, yo insistiría en lo exhaustivo que fue ese proceso. En el archivo diocesano conservamos la documentación recogida del proceso, que son 3 grandes volúmenes, y no exagero el tamaño, más un cuarto anexo también, también bastante grueso. Realmente hubo toda una campaña para fomentar este proceso, no solamente desde el punto de vista, diríamos, de recopilación de datos, no solamente desde el punto de vista de difusión intelectual, sino también incluso desde el punto de vista de difusión iconográfica. Es el momento en el que se realizan silografías que se van a repartir impresas con la imagen de Cisneros. Hay una que va a ser casi arquetípica, Cisneros con una cruz en la mano y la otra, la bengala con la que, como general de los ejércitos que conquistó Orán. Y detrás va variando el fondo. Precisamente en Alcalá de Henares acaban de restaurar, dentro de esta iconografía, un espléndido retrato que estaba originalmente en la gran fundación cisneriana de la que hablamos el otro día, San Juan de la Penitencia de Alcalá, en la que aparece Cisneros con esta pose, y detrás visitando un convento y coronado por un ángel con el escudo de Cisneros. Y hubo toda lo que llamaríamos hoy una campaña de propaganda de la imagen para fomentar la devoción y el conocimiento del cardenal Cisneros. Este proceso llegó a Roma, es decir, el proceso, la fase diocesana se concluyó. Llegó a Roma, pero en Roma vemos una de estas representaciones iconográficas. En este caso está montado a caballo y aparece con esa... aparece vestido de cardenal, pero al mismo tiempo su dimensión
de conquistador de Orán. En otros momentos aparecería sin el caballo, ya digo, incluso con el sayal franciscano. Bueno, son diversas variaciones sobre un mismo modelo de cara a que se conozca. Bueno, pues como indicaba, en Roma va a ser un proceso que va a tener muchas dificultades, va a ser un proceso complejo, y no será porque Quintanilla no realizó en Roma como postulador una gran labor de difusión, pero es un proceso que va a conocer en el siglo XVIII una paralización. El XVII es el siglo en el que el proceso se pone en marcha, se fomenta el conocimiento de la figura de Cisneros. En el XVIII esa dimensión religiosa va a quedar como un poco oculta, el proceso se va a ralentizar y sobre todo va a haber una paralización en el momento en el que Clemente XIV se ha nombrado papa. ¿Por qué? Bueno, pues si recordamos, cuando hablábamos de la reforma religiosa, Cisneros era de la rama observante. Cisneros propugnó una profunda renovación de los franciscanos, y el Papa Ganganelli, Clemente XIV, que fue el que suprimió también la Compañía de Jesús, pues era franciscano conventual. Claro, siempre la rama conventual que fue suprimida también en España más tarde por el Felipe II, un poco dentro de esta línea de buscar el fomento del franciscanismo más riguroso, pues no debía ser simpática al Papa Ganganelli esta figura de Cisneros, y quedó paralizada. Más tarde, cuando en tiempos de Carlos IV se intente retomar, el embajador Azara dirá que bueno, que es preferible dejarla dormida. Y ahí ha quedado dormida hasta el día de hoy, que no sabemos si se despertará, pero sería deseable, porque yo creo que, lo hemos dicho una y otra vez, Cisneros es una figura de gran actualidad, y yo creo que desde el punto de vista de la renovación religiosa de su tiempo, tiene mucho que decirnos. Muy interesante todo lo que estáis diciendo, y además muy desconocido en general, me refiero al pueblo, a los fieles y a la gente en general. Pero está bien divulgar este tipo de situaciones para que se conozca dónde está este punto importante. Sí, desgraciadamente es un caso más flagrante de todo lo que ha sucedido con la espiritualidad en la época de la reina Isabel, el proceso de la reina Isabel, el proceso de Fray Hernando de Talavera, el proceso de Cisneros. Son grandes hombres que, como nadie en la Iglesia Universal, o como pocos, han engrandecido la Iglesia Universal, y sus procesos, pues desgraciadamente, han sido paralizados. Claro, ellos tuvieron, todos ellos, la reina también, sus enfrentamientos con Roma, porque es verdad que la corrupción de Roma era flagrante, ¿no? José María, vamos a continuar porque estamos extendiendo Cisneros fuera de España. Ya le hemos dejado en Roma. Pero bueno, a ver si se hace todavía más universal con su beatificación. Pero como hombre de Estado también rebasó todas las fronteras, rompió posiblemente todos los moldes de lo que es un gran político, un gran hombre de Estado, que muchas veces echamos de menos, ¿verdad? Nos faltan hombres de Estado. El hombre de Estado tiene una visión muy amplia, muy general, rompe, ¿verdad? Sale de lo que es la frontera. Pues ahí le tenemos también en el siglo XVII fuera de España. Y su pensamiento fue hacia Francia, hacia Europa. Su idea, ¿no? Sí, por supuesto. Fue precisamente la reacción que se operó en Francia frente un poco a la soberbia de Richelieu, que aparentaba como el gran hombre de Estado, y así se presentaba, y los intelectuales franceses empezaron a menoscabar la soberbia de esa figura, pues presentándole como, digamos, como un modelo anterior a él, en 100 años, a alguien quien había realizado tantas o más cosas que él y con más grandeza.
y precisamente empezó digamos, a oponerse o a conjugarse o a comparar, a buscar el paralelo o el antecedente de Richelieu en la figura de Cisneros. Ya en 1645, antes incluso de que terminara la Guerra de los 30 años, Joseph Bédier hace un primer estudio, un Histoire de la administración du Cardinal Ximénez, historia de la administración del Cardenal Jiménez, cuando está reciente la administración del Cardenal de Richelieu. Y sobre todo a finales de ese siglo XVII, el gran orador, el obispo de Nimes, Esprit Fléchier, uno de los grandes oradores, bueno, pues rivalizaba con el mismo Bossuet. Bueno, pues al bajar de uno de sus discursos, ahí estamos viendo precisamente el retrato de Esprit Fléchier, al bajar del púlpito se le acercó un fraile franciscano que nunca se supo quién era y le entregó unos papeles. Le entregó unos papeles que le entusiasmaron, eran una vida, un resumen de la vida y de la obra que había realizado el cardenal Cisneros. Y él compuso esa biografía que es una de las mejores biografías que se escribieron basándose, por supuesto, y luego fue traducida también, ahí la tenemos, la versión en castellano, inmediatamente después de haber sido escrita en francés por el cardenal. Ahí ya se insinúa esa grandeza de Cisneros frente a Richelieu, pero quien de una manera más evidente lo va a hacer va a ser el abate René Richard, quien va a escribir un folleto, un librito sobre parallèles du cardinal Jiménez du cardinal de Richelieu, analizando el paralelismo entre ambos, ¿no? Que después, bueno, pues va a provocar algún otro escrito, como el del alemán, Eiffel, también, otro magnífico. ¿Qué es lo que concluyen todos estos trabajos? Bueno, pues concluyen la superioridad de Cisneros sobre Richelieu. Y lo concluyen allí, en la nación más chauvinista por antonomasia, ¿no? La creadora del chauvinismo, que es Francia. Analizan los resultados. Vamos a ver. Vamos a comparar. Primero, los dos, Cisneros y Richelieu, deben su ascenso a una reina. Cisneros a la reina Isabel, Richelieu a María de Médicis. Pero mientras Cisneros permanece fiel y procura engrandecer siempre a su reina como ella le había engrandecido a él, Richelieu menoscabó cuanto pudo la fama y el honor de la propia María de Médicis hasta provocar que saliese del reino. Segundo, bueno, los dos son, digamos, defensores de la monarquía absoluta, protectora del pueblo frente a la ambición de los nobles, sí, pero mientras Richelieu tiene que decapitar y matar a los principales cabecillas de esa nobleza, Cisneros es capaz de hacerlo sin tener que matar a nadie. Tercero, los dos son dos grandes conquistadores y defensores de la cristiandad. Richelieu conquista la Rochelle, que estaba infestada de hugonotes, pero no se puede comparar, dicen los franceses, con la conquista de Orán y del norte de África y el proyecto que viene de San Luis de reconquistar hasta los santos lugares. También en eso es superior Cisneros. Bueno, pero Richelieu es un gran amante de la cultura y crea la Académie Française. Él le encantaba el teatro y la literatura. Bueno, pero la Académie Française no se puede comparar con la creación de la Universidad de Alcalá, que crea Cisneros, que no es solo literatura, sino que es ciencia, sí. Es Biblia, ¿no? En fin, y además Cisneros, Richelieu, en todas las acciones que hace de su administración, procura primero también él enriquecerse y enriquecer a todos sus familiares, mientras que Cisneros puede presentarse con las manos desnudas, como entró en el arzobispado y como murió. Era, además de un gran político, dicen los franceses, era un santo, ¿no? Todos ellos proclaman la superioridad de Richelieu. De Cisneros sobre Richelieu. Pero es que además de esta faceta de Cisneros como hombre de Estado, como político superior a Richelieu, en una tradición historiográfica que no solamente se queda en el siglo XVII y XVIII, sino que continúa hasta nuestros días, un
un historiador de la talla de Pierre Vilar, al comparar de nuevo estas dos figuras, situaba una vez más a Cisneros como superior a Richelieu y ponía en Cisneros el origen de esta tradición de defensa del bien común que en Francia se concretará en lo que se llama el republicanismo francés, es decir, el Estado como garante de los derechos y del bienestar de los ciudadanos. Repito, no solamente es esta faceta de Cisneros como político la que en Francia se va a destacar, sino la faceta como pastor, como obispo. Hay una anécdota muy significativa. El príncipe de Talleyrand, cuando escribe sus memorias, Talleyrand, que es una figura antitética a Cisneros, una figura muy interesante, muy controvertida. Bueno, pues Talleyrand, cuando en sus tiempos jóvenes estaba acompañando a su tío, el arzobispo de Reims, estaba preparando para ser a su vez obispo, dentro de esta tradición que existía en el siglo XVIII francés, de que las sedes episcopales fueran ocupadas por aristócratas, lo contrario a esa tradición que inicia Isabel la Católica y que de alguna forma Carlos V quiso introducir con Guillermo de Curán. Bueno, pues cuando el príncipe de Talleyrand se estaba preparando en sus estudios eclesiásticos para alcanzar el episcopado, él señala que entre las obras que tenía que leer estaba precisamente la vida de Cardenal Ximénez. Entonces, a finales del 18 todavía Cisneros está siendo presentado como modelo no solamente de hombre de Estado, sino también como modelo de arzobispo y de prelado. Yo creo que esto es muy interesante. Es que Talleyrand, como era deforme, era patizambo. Le llamaban el diablo cojuelo, ¿no? Pues no podía seguir la carrera militar y sus padres efectivamente le educaron y le seleccionaron pues la vida de grandes hombres, y una de ellas fue la vida de la biografía de Esprit José Flechier, María, sí. siguiendo Pero en esta Augusto Comte, sí. al hacer un calendario de grandes hombres ilustres, el día 8 de noviembre incluye la muerte de Cisneros como uno de los grandes hombres, un filósofo positivista, como era Augusto Comte, ¿no? Ya estamos en la última parte, pero hay una revalorización de la figura también en España, ¿no? No solamente salió, sino que también en la propia nación, pues la figura empieza a sentirse, más que a sonar, a sentirse. ¿No es así, Miguel Ángel? Sí, en España, a partir del siglo XIX, hay una revalorización de la figura de Cisneros. También es cierto que esto está vinculado con una mayor profundización de los estudios. Sus cartas van a ser publicadas, es cuando van a empezar a referirse a él como Cardenal Cisneros en lugar de como Cardenal Ximénez, que es como tradicionalmente se le había denominado. Y efectivamente hay una recuperación paulatina de la figura desde el punto de vista historiográfico, hay mayores investigaciones, pero además va a haber, y José María, que para eso es el experto en literatura, nos hablará de ello, una recuperación literaria de la figura de Cisneros y de nuevo una labor divulgativa a través del teatro de la figura de Cisneros. Pues ahí está que José María supongo que hablará con más detenimiento de ella, de la obra de Pemán, de Cisneros. María Pemán. Sí. Pues yo creo que bueno, historiadores como el conde de Cedillo, efectivamente, Luis Fernández de Retana, escriben ya biografías sobre Cisneros. Lo más importante va a ser lo que va a hacer García Oro. García Oro hace un gran estudio, que yo creo que es el mejor estudio que hay hoy en día. Más completo, sí. Después Jiménez Fernández hace un estudio importante sobre la obra de Cisneros en América, vamos, todo el plan Cisneros Las Casas, y ya recientemente, aquí estamos visualizando en este momento, Cisneros, el Cardenal de España, obra del humanista hispano-francés Joseph Pérez, que precisamente ganó el premio Príncipe de Asturias, y en conmemoración de ellos se publicó esta que es
magnífica esta biografía. Y que yo que recomendamos y que recomendamos como lo último y más importante que se ha escrito, ¿no? Efectivamente. A todos los que quieran acercarse este año a la figura de Cisneros, yo creo que es una muy buena biografía. Y que citamos al autor nuevamente. Josep Pérez, que es un hispanista francés de origen español, su apellido. Pues, ¿no? Ya saben nuestros telespectadores lo que tienen que comprar y regalar. Exactamente. Y regalar. Sí. Bien, pero habíamos hablado de José María Pemán. Escribió una obra de teatro, José María Pemán escribió mucho, no le vamos a citar, pero sí como autor de un título de teatro denominado así, Cisneros. Exactamente. José María tiene un ejemplar, como yo tengo siempre. Aquí un ejemplar de una peseta, y ese que se está visualizando también lo tengo. Ay, qué bien, una peseta. No sé si ese valía unos 50, pero poco más o menos, ¿no? Estos son estas ediciones que se hicieron en los años 40, y ahí está, bueno, pues el estreno por el de primer actor Ricardo Calvo, nada menos, ¿no? Del Cisneros, ¿no? Bien, y luego lo ha hecho Carlos Lemos, En fin, aquí tenemos, esta obra de Cisneros está escrita en verso. Estamos hablando de 1935. 1935, cuando me parece que es esa edición, ¿no? Esta edición, no, esta quizás ya sea del año 40. 40 o 41, ya no recuerdo. Pero él no la escribe aquí en 1935. Sí. Bueno, pues 30 años antes casi que la que escribirá después, y que es más famosa, quizá, que es la de Hugo de Monterland, el cardenal de España, Henry de Monterland, el cardenal de España. Pero ese ya es en los años 60. En el año 1960 se estrenó en Madrid. Ahí pues, estamos viendo la traducción de López Rubio del año siguiente. No podemos terminar el programa si no hay, aunque sea un pequeño párrafo de José María Pemán. Pues yo quiero... Muy breve. Sí, bueno, de Pemán... Porque nos queda una última pregunta, que la tengo aquí reservada para vosotros. Termina con una especie de carta que escribe para que se lo lleven al joven Carlos, ¿no? Ya que no le va a poder ver. Él dice: os recomiendo ante todo mis estudios de Alcalá, de mis afanes delicia y de mis ansias afán, reino de buenos letrados, reino es que afirma su paz. Seguid la reformación de los conventos, mirad que son, pues que los preservan del reino mostaza y sal. Tomad consejo de todos, de ninguno lo tomad especialmente, porque no vengan luego a parar en valido el consejero y el consejo en potestad. Es decir, así le va recomendando, además, que tenga la corte en Madrid, que tenga ahí la corte real, ¿verdad? Y que sea justo y firme, le dice al mismo tiempo. Pero no quiero pasar sin decir que la obra de Henry de Monterland fue estrenada en 1960 con la asistencia del general de Gaulle, del jefe del Estado en Francia y de su ministro de Cultura, André Malraux. Asistieron allí porque de Gaulle se sentía identificado también con la vida de este cardenal. Es el último gran destello, esa obra, de la pasión en Francia por el cardenal Cisneros. José María, es obligado terminar este tercer programa hablando de Cisneros, el Corpus de Toledo y la Custodia. Son pocos minutos los que nos quedan, pero nos van a permitir que terminemos haciendo esta evocación, José María. Bueno, cómo no, claro. En la procesión del Corpus hay dos joyas cisnerianas que brillan por sí solas. La manga de Cisneros, esa manga que, ahí lo estamos viendo, sobre la que se eleva la cruz de que regaló el rey de Portugal, Carlos V, ¿verdad? Alfonso V, el africano. Alfonso V, el africano, efectivamente. Ahí tenemos, en la exposición que hay ahora, a mano izquierda tenemos la manga. Y ahí tenemos un terno también de Cisneros, y a la derecha la mitra también de Cisneros, que conserva la Catedral de Toledo. Y el pendón de Orán. El pendón de Orán, allí detrás también, efectivamente. Pero, sobre todo, el gran recuerdo de Cisneros es haber encargado a Enrique de Arfe la custodia. Que la podemos ver. La torre mística, que va a custodiar la custodia de la reina Isabel la Católica,
para lo cual él mandó a 2 canónigos de Toledo que fuesen a comprarla a la testamentaría cuando murió la reina. Pues vamos a ver una imagen muy bonita. Lo posee Toledo gracias al cardenal Cisneros. Luego José en este María, corpus, ahí la tenemos. Dentro va la custodia de Isabel la Católica, adquirida por Cisneros. Para su arzobispado de Toledo. Y después encargar esa otra torre mística, esa torre que va a labrar Enrique de Arfe, ¿verdad? Y si me permites, yo quisiera terminar con unos versos. Lo estoy deseando, José a esta María. ocasión yo os dedico. No te lo permito, lo deseo. A Miguel Ángel, gran estudioso de Cisneros y admirador como nosotros, y a ti, Andrés, como no, que diriges magníficamente este programa. Entonces yo imagino a Cisneros ante la custodia de Toledo diciendo algo así: solo te vi ocasional remedo que Arfe me presentó de tu hermosura. No alcancé a contemplar tu audaz figura deslumbrando las calles de Toledo. Pero ya en los bocetos y las trazas que el orfebre ofreció puntual y ufano, pude entrever el arte sobrehumano del laberinto de oro que entrelazas. Al final de mi vida fuiste un sueño, y me entregué en los brazos de la muerte con el firme consuelo de un día verte perfecta y acabada. Oh sabio empeño, desde la eternidad que Dios me ha dado, te contemplo tal cual te había soñado. Bueno, con esa maravilla de poesía terminamos el programa, tristemente, porque a mí me agradaría tener otra hora más, pero no puede ser. Así que muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Andrés. Y también a ustedes les agradecemos que nos siguen en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que ya saben ustedes, nosotros empeñados en distraerles, pero también enseñarles, aunque no sea mucho, enseñarles algo. Muchas gracias y hasta el próximo programa.